Hola, yo soy Roberto Carrancio y hoy vamos a hablar de los bloqueos optimizados, una característica nueva que ha incluido SQL en Azure SQL Databases y que muy pronto llegará también a las instancias administradas de Azure y más adelante a SQL Server 2025, que ya está anunciado como. Esta característica es una forma de cambiar las reglas del juego en la concurrencia para evitar bloqueos, pero vamos paso a paso, vamos a verlo. Primero de todo, quiero dar las gracias a los patrocinadores que han hecho posible este evento. La verdad es que junto con la organización ha sido magnífico y creo que la acogida que ha tenido es magnífica. Así que muchas gracias a todos, canarias.com, Intelequia, Salesianos, CD, Encamina, Prodware, a todos muchísimas gracias por hacer este evento posible. Ahora sí, me presento, yo soy Roberto Carrancio, llevo trabajando en SQL Server más de una década. En concreto, ahora estoy dedicado al rendimiento, aunque no he dejado de lado la administración pura, lo que es infraestructura, sí que estoy centrado en el rendimiento. También, aparte de mi trabajo de todos los días, me dedico a consultoría y formación a medida. Escribo en el blog soydba.es varios artículos a la semana sobre administración de base de datos, a veces algún tema de BI, y administro junto con Cristina Travini la comunidad de SQL Server Español en Telegram. Os dejo por ahí el enlace por si os queréis unir. También os dejo por aquí mis redes, aunque las estoy tapando, me voy a quitar un momento para que lo veáis, ¿vale? Por si queréis verlas. Y ahí me podéis localizar. Bien, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que queremos de esta sesión o qué es lo que busco yo con esta sesión? Bueno, quiero que entendamos lo que es la importancia de una gestión correcta de la concurrencia, sobre todo ahora que las reglas del juego van a cambiar y tenemos que estar preparados antes de que nuestras aplicaciones o nuestros informes empiecen a darnos errores o resultados que no queremos, no esperados. Quiero que veáis estas novedades de los bloques optimizados antes de tener que enfrentaros a ellas, aunque bueno, como os digo, en Azure SQL Database llevan un tiempo, en concreto salieron creo que en septiembre de 2024, pero van a venir en los próximos meses en las manas instant y sobre todo en SQL Server 2025. Quiero que una vez que veamos esto, sepamos o seamos capaces de valorar qué impacto tiene esta nueva característica en la integridad de nuestros datos y ver cómo puede optimizar el rendimiento, sobre todo en entornos multiusuario. Porque al final la concurrencia es un problema en entornos multiusuarios. Si yo estoy yo solo con mi base de datos, no me molesta a nadie. Pero en cuanto somos más de uno accediendo a la base de datos, tenemos que gestionar cómo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a ver para llegar a estos objetivos? Bien, pues vamos a empezar por lo básico, por los fundamentos. Vamos a ver una teoría básica de lo que son las propiedades ACID de las transacciones y lo que son los niveles de aislamiento. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahora, cómo funciona, con bloqueos o con, incluso podríamos llegar a tener un deadlock. Podemos ir un paso más allá, todavía sin ver nada nuevo con el aislamiento por instantáneas. Y vamos a ver lo que viene. Como os digo, lo que ya es el presente en Azure SQL Database y lo que va a ser el futuro en el resto de SQL Server, ¿vale? Que son los bloqueos optimizados. Sobre los bloqueos optimizados vamos a ver cómo funcionan con dos conceptos que son TIZ y LAG, que vamos a explicar después. Y por último, si da tiempo, veremos una demo para que podáis bajar a la tierra todos estos conceptos que os estoy poniendo, verlos en funcionamiento y ver qué aplicación práctica van a tener para vosotros o qué impacto van a tener para vosotros. Así que bueno, sin más dilación, empezamos con lo que son las propiedades ACID. Como sabéis, en cualquier base de datos relacional, la base de todo son las transacciones. Las transacciones son la mínima unidad de trabajo que vamos a hacer contra nuestra base de datos y nos garantizan que las operaciones se completen de manera consistente y controlada, ¿vale? Esto se hace porque las transacciones tienen unas propiedades que se llaman ACID: la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. En concreto, como veis, la charla de hoy va sobre el aislamiento, pero bueno, quería hacer esta pequeña introducción y que veamos lo que son las propiedades de las transacciones, porque nunca está de más volver a esta teoría básica, aunque sea muy por encima, ¿no? Entonces, ¿qué es la atomicidad o cómo son las transacciones? Bueno, las transacciones tienen atomicidad y es que cuando una transacción se ejecuta, la transacción es atómica, no se puede dividir.
O se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Todo lo que metamos nosotros dentro de una transacción se tiene que ejecutar completamente. Esto nos garantiza, o nos está pensado para garantizar la siguiente propiedad, que es la consistencia. Y es que la base de datos está en un estado consistente antes de que nosotros empecemos a trabajar con ella, antes de que nosotros iniciemos una transacción, y tiene que estar en otro estado consistente cuando terminemos. Lo que quiere decir que la transacción se tiene que completar. No puede no completarse, o si no, no se va a iniciar. Si vemos que no vamos a poder terminar con ella, directamente no se va a iniciar. Ahora lo que nos importa, el aislamiento. Si varias transacciones se ejecutan de manera simultánea, no pueden interferir entre ellas, tienen que ser independientes. Cuidado, no significa que no puedan interferir de ninguna manera. Quiero decir, si dos transacciones quieren acceder al mismo recurso, obviamente tienen que esperarse, pero se esperan justo para no interferir, para que los datos que yo estoy leyendo no afecten a los que tú estás escribiendo. O sea, mi operación mi operación de escritura no afecte a tu lectura, ¿vale? Entonces, pues ahí hay unos procesos de seguridad que vamos a ver que hay distintas formas de gestionar eso, pero el objetivo es cumplir con esta propiedad de aislamiento, que mi escritura no afecte a tu lectura. Y luego tiene que tener durabilidad, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy realmente, pero bueno, que sepáis que las transacciones tienen durabilidad y se persisten en la base de datos, aunque haya un fallo de sistema. Para esto, pues los sistemas de base de datos implementan una serie de logs que en caso de que el servidor caiga, se puede deshacer la transacción a medias o se puede hacer todos los cambios que estén confirmados, ¿vale? Una vez que los cambios se confirman, se escriben, pero los que están a medias, pues se registran en un log, de manera que cuando el servidor cae y vuelve a levantar, yo puedo deshacer todo lo que se había quedado a medias, porque recordad, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada, porque la base de datos tiene que ser consistente antes y después, ¿vale? Entonces, esto está todo, como veis, muy unido. Bien, pasando ya al tema del aislamiento, el estándar SQL define estándar SQL porque esto no es solo de SQL Server, ¿vale? Cualquier base de datos relacional que use el estándar SQL tiene niveles de aislamiento. Puede tener todos o no tener todos, pero el estándar define estos cuatro, ¿vale? El primero sería el nivel de aislamiento menos restrictivo, las lecturas sucias, las lecturas no confirmadas, read and committed, en el que no me importa leer datos no confirmados y si tú estás, por ejemplo, haciendo una escritura, yo voy a leer mientras tú escribes. Aún así, esto nos va a generar problemas cuando dos escrituras se solapen, porque no puedo escribir encima de lo que tú estás escribiendo hasta que no termine. Luego damos una vuelta más de tuerca y tenemos el nivel read committed, el nivel de lecturas confirmadas, y es que si tú estás escribiendo, hasta que tú no confirmes que esa escritura está correcta, hasta que tú no finalices tu transacción, yo no voy a poder acceder a esos datos, ¿vale? Igualmente, si yo estoy leyendo, tú no vas a poder escribir hasta que yo no termine de leer, ¿vale? Esto hay dos formas de implementarlo, lo que estamos acostumbrados en SQL Server, que es por bloqueos, te esperas a que yo termine, o hay una forma que es la que usa Oracle, por ejemplo, de toda la vida, que se puede configurar en SQL Server y vamos a verlo, y que es la que usa, por ejemplo, también Azure SQL Database, y es el aislamiento por snapshot. Hago una imagen antes de empezar a escribir para que tú la puedas leer. Ahora, después lo vamos a ver con más calma, ¿vale? Aún así, en todos estos niveles de aislamiento nos pueden aparecer lecturas fantasma. Eso es que los datos que yo ya he leído no se modifican, pero si se escriben datos nuevos, una segunda lectura le van a aparecer registros nuevos. Luego tenemos las lecturas repetibles, que es un poco más restrictivo incluso que el read committed, nos va a generar más bloqueos y aún así, con todo y con eso, puede haber lecturas fantasma. Y el nivel serializable, en el que ya no puede haber lecturas fantasma, es súper restrictivo y en entornos multiusuario nos genera muchos problemas de contención entre procesos porque todo tiene que ser muy en serie, no puede haber procesos simultáneos. Entonces, bueno, está ahí, para casos extremos podemos llegar a usarlo, pero normalmente no se ve, ¿vale? Como os digo, estos son los niveles de aislamiento que define el estándar SQL, pero luego cada proveedor, cada sistema de base de datos relacional que usa SQL implementa o no todos los sistemas. En el caso de SQL Server, tenemos aquí los que implementa, como veis, tenemos el read and committed, tenemos los dos sabores del read committed, con y sin snapshot, tenemos el nivel de lecturas repetibles, tenemos un nivel snapshot a mayores y tenemos el nivel serializable. Bueno, esto como tampoco como es solo una introducción y que tengamos las bases, os lo he puesto aquí. Esto está sacado de mi blog, que podéis
podéis consultar el artículo de los niveles de aislamiento, pero bueno, simplemente que sepáis, pues bueno, esta tablita es interesante cuando los procesos se bloquean. Si estoy leyendo, nunca voy a bloquear a otro lector en ninguno de los niveles, pero en cuanto empieza lectura contra escritura o escritura contra escritura, empezamos a tener los problemas, depende del nivel de aislamiento. Como veis, la escritura contra escritura siempre se bloquea, ¿vale? Y eso es justo lo que viene a cambiar esto que vamos a ver hoy, los bloqueos optimizados. Porque hasta ahora, hasta la actualización de Azure SQL de septiembre de 2024, siempre una escritura bloqueaba una escritura. ¿Qué va a pasar ahora y qué va a pasar en SQL Server 2025 y en Azure Managed Instance en el futuro? Ahora os lo enseño. Bueno, ¿cómo funcionan los bloqueos? Los bloqueos es la típica escena que tenemos en mente cuando hemos estudiado el problema de los filósofos, ¿no? Que estáis viendo aquí, 5 filósofos alrededor de una mesa, para comer su cuenco de arroz necesitan 2 palillos, pero solo tienen uno por cada uno de ellos, solo tienen 5. Entonces, si coge 2, el resto no puede. Entonces, si todos esperan a tener 2 palillos, ninguno va a poder comer y se van a morir de hambre. Entonces, hay que implementar mecanismos para que pues esperen unos sí, otros no. Y esto es la teoría, la filosofía del problema de los filósofos, y vamos a ver cómo lo lleva SQL Server. SQL Server a la práctica lo lleva con bloqueos, como hemos hablado, ¿vale? Como os he comentado antes, por defecto SQL Server implementa un nivel de aislamiento Read Committed con bloqueos. ¿Cómo funciona esto? Bien, pues si yo estoy haciendo una escritura o si yo estoy haciendo una lectura y alguien quiere escribir, o yo estoy haciendo una escritura y alguien quiere leer, lo que hace SQL es bloquear esa transacción y decirle te tienes que esperar a que termine otra. ¿Cómo hace esto? Bien, cuando yo inicio una operación, SQL Server, cuando yo inicio una transacción, SQL Server registra una intención de bloqueo. Esa intención de bloqueo lo que está diciendo es, en cuanto yo pueda empezar, voy a bloquear este recurso. Y efectivamente, en cuanto ya obtiene los recursos de la máquina, la CPU, la RAM, para iniciar su transacción, los datos en la base de datos que voy a modificar se bloquean. Incluso los que voy a leer se bloquean. ¿Cómo se bloquean? Bien, pues hay varios tipos de bloqueos. Existe el bloqueo compartido, que es el que hacen las lecturas. Oye, yo genero un bloqueo compartido y todo el que venga con una intención de bloqueo compartido puede entrar. Todos podemos leer a la vez de la misma hoja, pero si alguien va a escribir, se va a tener que esperar a que terminemos todos los compartidos, porque la escritura es un bloqueo exclusivo. Luego existe también lo que se llama un bloqueo de actualización, que no es tan común, pero bueno, es cuando tenemos una lectura y una escritura, porque para actualizar primero leo y luego escribo. Los tipos de bloqueos, de intención de bloqueos, pues son básicamente los mismos, ¿vale? El intento de bloqueo compartido, tenemos el intento de bloqueo exclusivo, que lo tenemos aquí, tenemos el bloqueo de intento de actualización y luego tenemos un bloqueo compartido que puede tener la intención o necesitar la intención de un bloqueo exclusivo, ¿vale? Los bloqueos además pueden escalar, porque los bloqueos son, normalmente, cuando nosotros generamos un bloqueo, se genera a nivel de la fila que nosotros sobre la que estamos trabajando. Pero si nosotros queremos editar gran parte de las filas de una página o gran parte de las filas de una tabla, que es un conjunto de páginas, pues para SQL es más fácil gestionar el bloqueo en páginas o filas para no tener que hacer 1000 bloqueos, por ejemplo, y hacer solo uno. ¿Vale? Entonces, puede darse el caso que el bloqueo escale o no, ¿vale? Aquí tenéis este gráfico que os dejo aquí, ¿vale? Que está aquí, nos indica cómo funcionan estos bloqueos, ¿vale? Desde que inicia la transacción se registra el intento de bloqueo, desde que se lanza la transacción se registra el intento de bloqueo, cuando la transacción se inicia se adquiere el bloqueo, ese bloqueo puede escalar o no en nivel de página, de fila a página y a tabla, y cuando la transacción termina el recurso se libera, ¿vale? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué otro problema podemos tener? Bueno, pues podemos tener un problema que se llama deadlock, los bloqueos de la muerte. Esto es que una transacción está bloqueando a otra y la otra está bloqueando a la primera. De manera que ninguna de las dos terminaría. Mirad, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Yo como usuario 1 inicio mi transacción y empiezo a leer la tabla A. Ahora llegáis uno de vosotros, iniciáis una transacción y empezáis a leer la tabla B. En ese momento, o después de eso, mejor dicho, sin que vosotros hayáis cerrado vuestra transacción, yo intento escribir en la tabla B.
mi intento de escritura se ve bloqueado porque la estáis leyendo vosotros y hasta que vosotros no terminéis vuestra transacción yo no puedo escribir. Pero vosotros, en vez de terminar vuestra transacción, intentáis escribir en la tabla A. De manera que os encontráis con un bloqueo porque la tabla A la tengo yo bloqueada. Eso genera un bloqueo de la muerte, un deadlock, un bucle, y se quedaría así eternamente. Entonces, ¿qué hace SQL Server? Bueno, pues SQL Server elige la transacción que va a ser más fácil de deshacer y directamente acaba con ella, la mata, ¿vale? Es una transacción víctima. Y entonces la otra ya puede terminar, ¿vale? De manera que eso no se queda así bloqueado eternamente. Tenemos otra opción, otra solución, que es implementar el bloqueo de aislamiento por snapshot. Como os decía, es el sistema que usan otros gestores de base de datos sin ningún tipo de problema. Y en SQL pues, se habilita de manera bastante fácil, ¿vale? Para habilitar, una vez que tenemos el bloqueo por snapshot activado, lo que se hace es un versionado de filas. Este versionado de filas lo que permite es que a la que yo voy a modificar un dato y tú intentas leerlo, aunque yo no haya terminado mi transacción, tú vas a leer la versión anterior de lo que había. No te vas a quedar esperando, porque al final podemos encontrarnos con escrituras muy largas que tardan minutos y no interesa que el proceso de lectura se quede minutos esperando, ¿vale? Entonces, esto nos permite reducir la cantidad de bloqueos, tener una mayor concurrencia, ¿vale? Muchas lecturas pueden seguir trabajando aunque haya un proceso escribiendo y nos permite una mayor consistencia en la lectura que, por ejemplo, una lectura sucia que leería datos que no están confirmados. Hay que tener cuidado con esto y esto, bueno, está fuera, digamos, de la presentación, pero bueno, me gusta señalar un caso personal que a mí me pasó. Podemos encontrarnos a veces cuando vamos a cambiar, hay que probar, porque por defecto nosotros trabajamos con bloqueos y cuando vamos a cambiar a este tipo de sistemas tenemos que tener muchas cosas en cuenta y hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, a mí me ha pasado en alguna ocasión que al activar el bloqueo, al desactivar los bloqueos y activar el aislamiento por instantáneas, la CPU de la máquina se dispara porque empieza a haber muchísima más concurrencia. Lo que antes había una consulta trabajando y 100 esperando, ahora hay una escribiendo y 100 leyendo todas a la vez. Entonces, esto, aunque no pasa nada, aunque es prácticamente inofensivo, sí que tenemos que verificar que nuestro sistema lo va a soportar y también verificar que realmente nos interesa hacer esa lectura o esperar, porque por ejemplo, pues hay procesos críticos, a lo mejor bancarios, por ejemplo, que es mejor esperar a que la escritura termine y leer el dato actualizado que leer el dato de lo que había antes. De normal, no debería pasar nada, porque además, como digo, son datos que han estado confirmados. No son datos malos, son datos buenos que sí han estado en la base de datos. Si yo hubiese ido un segundito antes a leer o un milisegundo antes a leer, en ocasiones, pues me hubiese encontrado con ese dato. Ahora se está escribiendo en este milisegundo, pero bueno, no es mayor problema. Pero sí que hay que probarlo y sobre todo tener cuidado con esa mayor concurrencia que a veces es un arma de doble filo. Nos va a venir muy bien, vamos a poder hacer más consultas a la vez, pero más consultas a la vez implica que vamos a tener que tener más CPU y más memoria de la que estamos usando a día de hoy, porque vamos a sacar más consultas. Vale, pues ahora que sabemos cómo estamos hasta ahora, ya llevamos la mitad de la sesión en lo que tenemos hasta ahora, vamos a ver lo que viene, lo que es los bloqueos optimizados. La parte nueva, como os digo, esto está ya disponible desde septiembre en Azure SQL Databases, pero nos lo vamos a encontrar ahora este primer trimestre del año seguramente en las instancias administradas de Azure y nos lo vamos a encontrar en SQL Server 2025 cuando quiera salir, que de momento está en la beta privada. Vale, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Bien, el objetivo de los bloqueos optimizados es reducir aún más los bloqueos en esas operaciones que decíamos que la escritura bloquea a la escritura, ¿vale? Porque para el resto, cuando la escritura bloquea la lectura o cuando la lectura bloquea la escritura, ya estaba el nivel de aislamiento read commit etc. Vale, con esta vuelta de tuerca, los bloqueos, en vez de ser por fila, por página, van a ser por transacción. ¿Qué quiere decir? Que cada fila, cada registro que nosotros tengamos en la base de datos, se le va a añadir una etiqueta con el identificador de transacción que lo modificó. De manera que cuando yo tengo una transacción abierta, lo que tengo registrado es este ID de transacción es el que tiene los bloqueos.
y todas las filas que tengan ese ID de transacción pasarán a estar bloqueadas. ¿Pero bloqueadas cómo? Bueno, pues cuando hay un bloqueo o no hay un bloqueo, lo va a decidir el lag, ¿vale? Que es la optimización que va a comparar el predicado de nuestra consulta que estamos haciendo con el predicado de la consulta que está bloqueando. Es decir, los filtros de mi consulta con los filtros de la consulta anterior. Y va a ver si realmente existe el bloqueo o realmente yo estoy editando otra cosa que no es lo que está editando él y podemos trabajar a la vez. Esto nos reduce mucho los bloqueos de escritura y nos permite, además, reducir la cantidad de trabajo que hace internamente SQL Server. ¿Por qué? Porque si yo antes hacía una actualización de 1000 filas de una tabla, yo registraba 1000 veces bloqueo de página, o sea, bloqueo de fila, bloqueo de fila 2, bloqueo de fila 3, bloqueo de fila 4. Y registraba 1000 bloqueos. Ahora yo registro ese bloqueo a nivel de fila, pero en cuanto termino de escribir esa fila, aunque la transacción no ha terminado, ya puedo liberar ese bloqueo, manteniendo siempre el bloqueo por el transaction ID. De manera que cuando alguien quiera verificar esa fila, va a ver que ese ID de transacción que tiene marcado como que le ha modificado está bloqueado y no tengo que guardar 1000 o 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de registros en mi tabla interna que tiene SQL Server para gestionar los bloqueos, sino que con uno es más que suficiente. ¿Vale? Mirad. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita los bloqueos optimizados para funcionar? Porque esto está muy bien, pero ¿qué hace falta para que esto funcione? Bien, pues a día de hoy en Azure Database, sin saber todavía cómo va a ser en las Managed Instance o en SQL Server 2025, esta funcionalidad se habilita siempre y cuando tengamos activado Read Committed Snapshot Isolation, o sea, el nivel de aislamiento con Snapshot, y tengamos habilitado la recuperación acelerada de base de datos. No hay forma de habilitar o deshabilitar esta característica independiente, de manera independiente, ¿vale? Lo único que podemos hacer es habilitar estas dos características o deshabilitar una de ellas y automáticamente se deshabilitará el bloqueo optimizado. Bien, entonces, si necesitamos el nivel de aislamiento por instantáneas, que ya hemos visto lo que es, y necesitamos la recuperación acelerada de base de datos, vamos a ver qué es la recuperación acelerada de base de datos. La recuperación acelerada de base de datos lo que hace es cambiar la forma en la que se escribe en el log de transacciones. Recordad al principio, cuando hemos visto las propiedades de las transacciones, lo que era la durabilidad, que aunque hubiese un fallo, se tenía que poder revertir y por eso se escribía en un log de transacciones. ¿Veis cómo está todo unido, no? Bien, pues cuando habilitamos esta característica, SQL genera una versión persistente de filas que va almacenando fila a fila las modificaciones de las transacciones en curso. De manera que si se va a deshacer la transacción o hay un fallo del servidor y cuando se levanta tiene que recuperar todo, ¿vale? El tiempo que tarda SQL en deshacer todos los cambios es prácticamente cero, porque simplemente tiene almacenados los cambios en un almacén de versiones y es devolverlos. No tiene que coger y todas las actualizaciones que he hecho ir deshaciéndolas una a una. No, tengo una versión de lo que había, con lo cual lo pongo encima y me olvido de lo que he escrito y ya está, porque no se ha confirmado. Entonces, fijaos, aquí no da tiempo en lo que es esta demo en 40 minutos para haceros la demo, pero sí que quería que lo vieseis porque es muy importante y fijaos lo que tenemos, ¿vale? Si os fijáis aquí a la izquierda en esta diapositiva os he puesto los scripts, ¿vale? Que yo he utilizado. He creado una base de datos que no tiene ADR, o sea, la recuperación acelerada de base de datos, y he creado otra base de datos que sí. En las dos bases de datos he iniciado a la vez una transacción muy pesada. Si os fijáis, la inicié en el mismo hora, minuto y segundo, las dos. Hice un wait para que las dos se iniciasen en la misma hora, minuto y segundo. Y 5 minutos después de haber iniciado la transacción, tiré el servidor de manera sucia. Hice un shutdown with no wait, cosa que no debéis hacer jamás en producción, porque no hace rollback de las transacciones y tira el servidor como si se fuese la luz, como si tiraseis del cable, ¿vale? Un apagado sucio del servidor. Bueno, pues cuando volví a levantar el servidor, lo que me encontré fue con esto. Fijaos en el log es el log de SQL Server. Fijaros, aquí en verde tenemos marcado que la base de datos que se llama ADR, que es la que tenía la aceleración de base de datos habilitada, la recuperación acelerada de base de datos habilitada, se levantó en 8 segundos
mientras que la que no tenía la recuperación acelerada de base de datos, que la veis marcada en rojo, tardó 70 segundos porque tuvo que deshacer todos los cambios que había hecho durante 5 minutos antes de caerse el servidor, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Por eso, en Azure SQL Database, esto está habilitado por defecto y no se puede, así entre comillas, no se puede deshabilitar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ni tenemos opción para hacerlo, o sea, si vamos por el entorno gráfico a donde está, no lo vamos a ver, y si ejecutamos el script de deshabilitar ADR, nos va a dar un bonito error y nos va a decir que eso no está soportado en Azure SQL. Sin embargo, si abrimos un ticket de soporte, la propia gente de Microsoft sí que nos lo puede deshabilitar. Pero como nosotros no podemos por nuestra cuenta, yo sigo diciendo que no se puede deshabilitar ADR en Azure SQL. Bien, vamos a volver a cómo funciona el identificador de transacción, ¿vale? Lo que hemos visto antes. Bueno, realmente lo hemos hablado antes, ¿vale? Cuando una transacción se ejecuta, cuando a medida que nosotros vamos escribiendo fila a fila, en esa fila se va marcando en, digamos, como una columna extra de la tabla que nosotros no vemos, que es interna de SQL Server, se almacena el ID de la transacción que hizo la modificación, ¿vale? Entonces, cuando alguien quiere acceder a ese registro, ve ese ID de transacción que modificó el registro y se va a ver en la tabla de bloqueos si ese ID de transacción existe o no existe. Si existe en la tabla de bloqueos y tiene un bloqueo exclusivo, significa que no voy a poder acceder a él. No, significa que me voy a tener que ir al LAC. Pero bueno, eso después, ¿vale? Entonces, nos permite gestionar los bloqueos entre escrituras de manera más eficiente. Y como os digo, si los predicados de las consultas no tienen conflicto, como por ejemplo si antes se ha actualizado una cosa y ahora estoy actualizando otra, pues no vamos a tener ese bloqueo, ¿vale? Entonces, bueno, pues en caso de bloqueos, aún así salen mucho más rápido, incluso pueden no llegar a pasar. Vamos a verlo. Vamos a verlo en una demo. Dejadme que voy a abrir aquí, tengo mi Management Studio aquí, ¿vale? Y vamos a ver esto en una demo. Este Management Studio está conectado a mi servidor local. Es decir, esto es como funciona ahora mismo, porque esto es un SQL Server 2022 que no tiene estas características todavía. Entonces, fijaos, yo voy a crear una tabla. Bueno, voy a posicionar primero una base de datos que tenga un nivel de aislamiento por snapshot para que veáis, ¿vale? Esta base de datos tiene habilitado el nivel de aislamiento por snapshot, que es todo lo que podemos hacer en SQL Server 2022. Bien, voy a crear una tabla y le voy a insertar una serie de registros, en concreto 3, ¿vale? Fijaos que si yo ahora hago un select de la tabla para que veáis lo que hay, así en directo, tocando datos, ¿vale? Pues vais a ver que esto tiene estos registros de aquí, ¿vale? ID 1, valor 10, 2, 20, 3, 30. Bien, vamos a actualizar, vamos a abrir una transacción y vamos a actualizar la tabla para sumarle 10 a la columna food, ¿vale? Fijaos que no hay where, o sea, esto aplica a las 3 filas. Bien, si yo hago esto, ¿qué está pasando aquí? Fijaos, cuando yo miro la tabla de transacciones, de bloqueos de transacciones, ¿vale? Antes, recordad, aquí no hay TID, aquí no hay Transaction ID, ¿vale? Porque esto está on-premise, fijaos lo que me encuentro. Yo aquí me encuentro con que tengo 3 bloqueos a nivel de clave, a nivel de fila, ¿vale? Bloqueos X, exclusivos. Lo hemos visto antes en la diapositiva de los bloqueos. La X eran los bloqueos exclusivos. Y tengo un intento de bloqueo, lo vamos a poner, por ejemplo, aquí en este color, un intento de bloqueo de página por si acaso mi transacción tiene que escalar. Vale, vamos a quitar esto y vamos a repetir esta prueba en Azure, ¿vale? Aquí, en este servidor, lo tengo en Azure y vamos a repetir la misma, ¿vale? Dejadme que lo ponga en grande. Aquí me voy a poner en mi base de datos de Azure Database. Cuidado, esto es Azure SQL Database, no es
Azure Managed Instance. Todavía, ¿vale? Igual tarda un poquito porque en lo que hemos hecho la presentación yo creo que la base de datos no se ha levantado. Pero bueno, vamos a esperar a que esté y ahora hacemos. Vale, bueno, lo bueno que esto esté en vídeo es que he podido cortar y vosotros no habéis tenido que esperar los casi 2 minutos que he esperado yo porque la versión gratuita de Azure y encima se había parado la base de datos porque tiene la parada automática y ha tenido que volver a iniciar con la versión gratuita de Azure Database. Pues, ha habido que esperar un poquito. Pero bueno, como os digo, os lo he quitado de medio. Bien, vamos a hacer la misma demo. Vamos a crear la tabla. Vamos a insertar los registros. Vamos a hacer otra vez el select que hemos hecho antes para que veáis que no os estoy engañando. ¿Vale? Hemos insertado los mismos registros. El 1, el 2 y el 3. 10, 20 y 30. Y vamos a hacer la actualización. Ahora, haciendo la actualización, sin haber hecho ni commit ni rollback, la transacción está abierta, vamos a volver a mirar la tabla, la DMV, la vista de administración dinámica de bloqueos. Y aquí, si lo comparamos con antes, fijaos que tenemos un bloqueo a nivel XACT, que significa bloqueo a nivel de transacción. Tenemos el Transaction ID aquí y es un bloqueo exclusivo, ¿vale? Que está concedido. Bien, como veis, hemos pasado de 4 registros en la tabla interna, 3 porque actualizo 3 filas y 1 por si acaso tuviese que escalar, hemos pasado a 1 solo. Imaginaos esto no con una actualización solo que afecta a 3 registros, sino con cientos de procesos que actualizan 10, 20, 30, 100, 1000 registros cada uno. Vamos a hacer rollback de la transacción para que no se nos quede nada abierto. En mi servidor local también voy a hacer rollback de la transacción para que no se quede nada abierto. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestra presentación. Bueno, pues ahora que hemos visto lo que es el Transaction ID en pantalla, vamos a pasar a lo que es el lag, lo que es la cola de adquisición de bloqueos, lo que pasa cuando se produce el bloqueo. Como decía, esto es una cola de adquisición de bloqueos que esperan, o sea, de las transacciones que esperan a que un recurso quede liberado para poder actuar. ¿Cómo funciona? Bueno, lo hemos adelantado también antes, ¿no? Cuando una transacción quiere un bloqueo sobre un recurso que está bloqueado por otra transacción, se coloca en esta cola, en este lag. A medida que los recursos se van liberando, las transacciones del lag se procesan en orden dando prioridad a las que llevan más tiempo. Vale, pues esto era hasta ahora. Con esta optimización de Azure SQL Database, el lag que ya existía antes, lo que hace es ir evaluando porque a lo mejor el último en entrar sí puede salir mientras que el primero no. Entonces, va evaluando los predicados y va viendo si realmente hay o no conflicto entre los predicados, ¿vale? Como veis, esto de los bloqueos optimizados pues está muy bien, nos quita bloqueos, nos ahorra tiempo de espera en las escrituras, pero bueno, pues puede pasar, o lo que no nos cuentan, es que tiene una serie de implicaciones, ¿vale? Primero, que cuando la escritura termina, el bloqueo sobre la fila, este se libera. Lo que hemos visto, no hay, con el TIR ya no hay bloqueo sobre la fila, sino sobre la transacción. Pero si otro proceso intenta escribir ese recurso, hay que evaluarlo contra lo que tengo en la transacción no está confirmado, con lo cual lo voy a evaluar contra lo que tengo en el snap. Por eso me pedía tener el nivel de aislamiento por snap. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene? Porque hasta aquí esto está sacado de lo que es la documentación oficial. Ahora, ¿qué leemos entre líneas los que, si conoces a fondo esto, qué somos capaces de leer entre líneas? Bien, pues aquí hay una cosa muy importante y es que lo que implica evaluar contra lo que tienes en el snapshot es que si la versión de fila que tienes almacenada en el snapshot cumple o cumplía con la condición de tu nueva edición, sí va a haber un bloqueo, ¿vale? Si los predicados coinciden,
sí va a haber un bloqueo de escritura. Pero si no, no va a haber un bloqueo. Aunque la nueva versión de lo que se está actualizando, que no está confirmado, sí lo cumpla. Porque no me voy a esperar a que confirme, entonces voy a leer el snapshot, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto acaba con los bloqueos de escritura, pero puede resultar en cosas que no queremos, ¿vale? Puede ser que, como nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta ahora, no pasa. Fijaos, vamos a verlo en otra demo. No tenía por qué pasar la diapositiva, pero quería que vieseis ahí al gatete otra vez. Así que vamos a ver esto en lo que es cómo funciona hasta ahora, ¿vale? Dejadme que cierre la demo anterior y vamos a empezar con esta, ¿vale? Voy a volver a ponerme la base de datos que tiene read commits snapshot. Era demo y. Y una vez que estoy en mi base de datos que tiene read commits snapshot isolation, voy a crear una tabla empleados, ¿vale? Creo mi tabla empleados y le meto 2 registros. Fijaos, como siempre, voy a hacer el select para que veáis lo que hemos hecho. Select asterisco from empleado. Perdón. Select asterisco from empleado. ¿Vale? Yo he creado mi tablita que tengo 2 empleados, uno con sueldo 1000 y otro con sueldo 2000. Vale, pues ahora digamos que te dice el jefe, oye, actualiza el sueldo del empleado 1 que cobra 1000 y ponle 1100. Vale, pues tú lanzas tu transacción. Y antes de que termine, en una segunda transacción, a tu compañera le dicen, actualiza el sueldo de todos los empleados que cobren menos de 1001 euros y súbeles un 10%. Si yo aquí ejecuto esto, tengo un bloqueo. ¿Por qué tengo un bloqueo? Porque aquí, en esta fila, recordad, en esta transacción, yo estaba actualizando el registro. Con lo cual, si miramos la tabla de bloqueos, yo tengo bloqueado el registro. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Tengo bloqueado el registro. Entonces, no puedo actualizar esto. Cuando esta transacción termine, esta va a terminar y no va a afectar a ningún registro. Fijaos, 0 filas afectadas. ¿Por qué? Porque el nuevo sueldo, como esta ya ha terminado, el empleado tiene 1100 y no hay nadie que tenga un sueldo menor que 1000. Vale, vamos a hacer la misma prueba en Azure. Y dejando en comentarios, que yo os estoy viendo, qué creéis que va a pasar. ¿Vale? Mientras hacemos la prueba en Azure, voy a acelerar un poquito porque no tenemos mucho tiempo. ¿Vale? Abro la transacción, subo el sueldo y en una segunda ventana vamos a hacer el update. Voy a ponerlo aquí al lado para que lo veáis, aquí al ladito, y vamos a hacer el update. Fijaos, tenemos un bloqueo. ¿Por qué? Porque lo que os estaba diciendo aquí, antes de la demo. La versión que he puesto cumplía con la condición de la nueva, con lo cual se produce un bloqueo, ¿vale? Entonces, seguimos teniendo los mismos bloqueos. Cuando esta termine, y aquí hacemos un commit, cuando esta termine, esta va a afectar a 0 filas, ¿vale? Un segundín. Ahí lo tenéis. 0 filas afectadas. El empleado 1 le hemos subido su sueldo a 1100 y esto no ha hecho absolutamente nada. Bien, pues ahora vamos a hacer la otra demo, ¿vale? Vamos a volver a... voy a borrar la tabla y la voy a volver a crear. Perdonadme, que se me ha ido el ratón. La vuelvo a crear, le inserto los registros. Fijaos que vuelve a estar
en 1000 y en 2000 y voy a hacer la misma actualización, ¿vale? Oye, actualiza el sueldo al empleado 1 a 1100. Y mientras, ¿qué es lo que hace en este caso ahora tu compañero? Bueno, pues lo que hace es subirle un 10% el sueldo a todos los que tengan un sueldo mayor que 1001, no menor, mayor que 1001. Vale, esta transacción está corriendo, no ha terminado, no hemos hecho commit ni rollback. Yo ejecuto esto y esto se queda bloqueado, ¿vale? Cuando esta transacción que tengo aquí hace commit, este ID1 pasa a tener 1100 y esto va a afectar a 2 registros, ¿verdad? Vamos a verlo. Esto termina, esto afecta a 2 registros y también termina. Y si yo hago un select, tengo aquí que el empleado 1 tiene 1210 de sueldo, que es 1100 que yo había puesto, más su 10%, y el empleado 2 tiene 2200, que son los 2000 que tenía, más el 10%, pues este no ha tenido 2 subidas, ha tenido una. Pero ¿qué pasa en Azure? Vamos a repetir la misma prueba en Azure. Volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Borro la tabla, la vuelvo a crear. Fijaos que está de primeras, 1000 y 2000 de sueldo. Voy a abrir la transacción de actualización del usuario 1 y aquí, en este caso, voy a hacer, igual que antes, el update de los que tengan un sueldo mayor que 1001. Fijaos lo que va a pasar aquí. Cuando yo ejecuto esto, va a terminar porque ha evaluado la condición contra el snapshot, ha visto que podía y en el snapshot del usuario con ID1 tenía un sueldo 1000, con lo cual no ha entrado, no se produce bloqueo y solo actualizo la del usuario 2. Cuando la transacción 1 hace su commit, el resultado que me encuentro es que en este caso, en Azure SQL Database con los bloqueos optimizados, el usuario 1 tiene un sueldo de 1100, que es la transacción 1, y el usuario y la transacción 2 no le ha afectado, y el usuario 2 tiene un sueldo de 1200 porque es el único que ha sido afectado por la transacción 2. Entonces, mucho cuidado con los bloqueos optimizados, tienen sus cosas buenas, pero nos podemos encontrar escenarios en los que no se comporta como debería. Nosotros esperamos un bloqueo porque es lo que lleva pasando en los 50 años de lenguaje SQL con los niveles de aislamiento de lecturas confirmadas, y esto a 50 años de la salida de SQL ha cambiado la forma de trabajar. Entonces, cuidadito con esto. Pues bien, hasta aquí mi demo. Muchas gracias a todos por verlo. Estoy en comentarios para las dudas que tengáis. Si no, en la diapositiva primera os había dejado mi correo, mi LinkedIn, Roberto Carrancio en LinkedIn. Podéis buscarme y preguntarme lo que queráis.